Hola, hola, mis adorados chismosos del Corazu Superíndice 3N. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla, porque hoy prepurrense, porque lo que les traigo es bomba. Lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes, que ha incendiado los grupos de fans, que ha puesto patas arriba al mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y de una noticia que si es verdad, dejaru a mu de uno con la boca abierta. Antes de que empecemos con este festún de chismes jugosos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aku encontraru en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas y por supuesto, mucho drama. Asu que no se lo pierdan, hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora agu rense que vamos a despegar. El 2 de abril de 2025. ¿Recuerdan esa fecha? Probablemente no, a menos que sean unos fans Aku copyright rimos de Hande y Kerem, o tengan una memoria prodigiosa. Pero copyright amme esa fecha ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo turco, y no precisamente por algo bueno, o dependiendo de CU Superíndice 3 lo miren. La noticia que ha explotado en las redes sociales es, ni más ni menos, que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, podrán estar juntos de nuevo. Su copyright. Su copyright lo que es pensando, ¿otra vez con lo mismo? Pero si ya han terminado. Y tienen razón Superíndice 3N. Todos recordamos con un dolor en el corazón Superíndice 3N, aquel anuncio de su ruptura, aquel comunicado que confirmaba lo que muchos temuamos, que la pareja que nos había enamorado en Senú con diéresis al cap había llegado a su fin. Fue un golpe duro, su copyright. Muchos de nosotros lloramos, juramos no volver a creer en el amor verdadero y nos refugiamos en maratones de comedias románticas para superar la depresión Superíndice 3N post-ruptura. Aku copyright dense de mu con mi bote de helado y mi pijama de gatitos, sufriendo en silencio. Pero copyright pasa si les digo que solo la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Copyright pasa si les digo que hay indicios, rumores, pistas que apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N. Su copyright que es difícil de creer, despu copyright ese de tanto tiempo, pero el mundo del espectáculo es impredecible y en el amor, como dicen, todo es posible. Rense para el subido Superíndice 3N de azúcar, porque esto se pone empalagoso. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a organizar la fiesta de bienvenida para Anker 2.0, quiero aclarar algo importante, todo esto son rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, y sus representantes se han mantenido en silencio, como de costumbre. Asu que tomen todo esto con pinzas, como una simple especulación Superíndice 3N, aunque, seamos sinceros, una especulación Superíndice 3N muy emocionante. Pongan el freno de mano a la imaginación Superíndice 3N, pero sin apagar el motor. Pero, ¿de du Superíndice 3N salen estos rumores? Copyright ha encendido la chispa de la esperanza en los corazones de los fans. Pues bien, la historia es la siguiente, hace unas semanas, Hande y Kerem coincidieron en un evento Venu Copyright Fico en Estambul. Su copyright que esto no es necesariamente una prueba de reconciliación Superíndice 3N, pero la forma en que se miraron, la sonrisa que intercambiaron. Ay amigos míos, esa mirada lo decua todo. Esa mirada tenue ese kilo Superíndice 3 metros que la carretera panamericana. Según testigos presenciales y por supuesto, los omnipresentes paparazzi que en todas partes como el perejil, Hande y Kerem se mostraron muy cercanos durante el evento. Estuvieron hablando animadamente durante un buen rato, riendo juntos y es importante, sin evitarse ni mostrarse incu Superíndice 3 modos. Al contrario, parecuan muy a gusto el uno con el otro, como si el tiempo no hubiera pasado y la ruptura nunca hubiera sucedido. Como si hubieran pausado la película y ahora le dieran al play otra vez. Pero eso no es todo. Duas despu copyright ese del evento Hande publicó Superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparecua luciendo un colgante muy peculiar. Era un colgante con forma de rayo, símbolo que muchos asocian con Kerem, ya que lo ha utilizado en varias ocasiones en sus redes sociales y en sus proyectos personales. Un rayo.
¿Recuerdan cuando Kerem se disfrazó superíndice 3 de Flash para Halloween? ¡Ay, el amor, el amor! Inmediatamente las redes sociales se incendiaron. Los fans empezaron a especular sobre el significado del colgante interpretándolo como una seumás-menosal, un mensaje subliminal dirigido a Kerem, o incluso, una forma de confesar su amor de manera discreta. Otros MUSQ copyrighticos argumentaron que se trataba simplemente de una coincidencia, que Ande podría llevar el colgante por cualquier motivo, sin que tuviera nada que ver con Kerem. Los SQ copyrighticos son como los aguafiestas en una boda. Pero nosotros no les haremos caso. Pero la cosa no termina aún. Hace unos días se filtraron unas fotografías en las que se ve a Ande y Kerem cenando juntos en un restaurante de Estambul. Las fotografías de baja calidad y tomadas desde lejos, no permitieron confirmar con certeza que se trataba de ellos, pero muchos aseguraron que por la forma de vestir y los rasgos físicos, no cabía duda de que eran Ande y Kerem. Una cena a la luz de las velas. Romance en el aire. O tal vez solo tenuan hambre. ¿Quién sabe? Y aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. Según una fuente cercana a la pareja, o al menos a lo que fue la pareja, Ande y Kerem han estado en contacto durante los últimos meses, hablando por Telecopyright Fono y View Copyright 2 en secreto. Parece ser que la ruptura no fue tan definitiva como se pensaba, y que ambos han estado trabajando en sus problemas y tratando de reconstruir su relación superíndice 3N. Reconstruyendo el amor como si fuera un Lego. La misma fuente asegura que Ande y Kerem nunca dejaron de quererse, y que la ruptura fue bien una decisión superíndice 3N práctica, motivada por la presión superíndice 3N medio, tica y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales. El amor es un campo de batalla, y la fama, la artillería pesada. Ahora, con ese tiempo y espacio para ellos mismos, estarán dispuestos a darse una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad como en las películas. Pero profundicemos un poco en esa presión superíndice 3N medio tica, que mencionaba nuestra fuente ANU superíndice 3 Nima. ¿Recuerdan el acoso constante de los paparazzi? Eran como moscas alrededor de la miel. Cada movimiento de Ande y Kerem era analizado al milímetro, cada foto era diseccionada hasta la saciedad. Los fans en su fervor a veces cruzaban la línea, invadiendo su privacidad y exigiendo detalles de su relación superíndice 3N. Un autocopyrightico infierno. Y no olvidemos las exigencias de sus carreras. Ande convertida en un icono de la moda y la belleza, viajando constantemente para sesiones de fotos y eventos promocionales. Kerem, inmerso en nuevos proyectos actorales, con horarios imposibles y rodajes en diferentes pauses. Conciliar una relación superíndice 3N con ese ritmo de vida es como intentar hacer malabares con motosierras. Además existieron rumores persistentes, y aquí es donde el chisme se pone realmente jugoso sobre la intromisión superíndice 3N de terceros en su relación superíndice 3N. Se hablaba de representantes celosos, de compau menos eros de trabajo con segundas intenciones, incluso de antiguas parejas que intentaban reavivar viejas llamas. Un culebro superíndice 3N digno de Hollywood. ¿Recuerdan aquella polu copyright mica con la actriz X, que supuestamente tenía una estrecha amistad con Kerem y que no ocultaba su admiración superíndice 3N por con diéresis copyright L? Uy. Agua gato encerrado. Y ni hablar de los rumores sobre los supuestos affairs de Ande con alguno que otro millonario en Dubu, y chismes para dar y tomar. Pero a pesar de todo este torbellino medio urtico y personal, Ande y Kerem siempre mantuvieron una fachada de profesionalismo y cordialidad. Nunca se les vio protagonizando escándalos públicos ni lanzándose indirectas en las redes sociales. Un ejemplo de madurez. O tal vez simplemente estaban guardando las apariencias para proteger sus carreras. Ahora bien, volviendo a la actualidad, copyright podemos esperar de esta posible reconciliación superíndice 3N? ¿Serán capaces de superar los obstáculos que los separaron en el pasado? ¿Podrán reconstruir la confianza y la intimidad que se perdieron por el camino? Son preguntas que nos quitan el sueño más menos o. Yo en lo personal, soy una romántica empedernida y creo firmemente en las segundas oportunidades. Creo que Ande y Kerem tienen una conexión superíndice 3N especial, una química innegable que se pudo apreciar en Senú con diéresis al Cam. Eran la pareja perfecta.
Almas gemelas destinadas a estar juntas, aunque bueno, todas las parejas parecen perfectas hasta que se separan, ¿no? Pero también copyright en soy realista y su copyright que las relaciones son complicadas, que requieren trabajo, compromiso y sobre todo, mucha comunicación superíndice 3N. Y si Ande y Kerem quieren que esta segunda oportunidad funcione, tendrán que esforzarse al máximo y dejar a True ese el pasado. Borrar y cuenta nueva. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente y nadie sabe con certeza que copyright estuvo pasando realmente entre Ande y Kerem. Pero, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y después copyright ese de verlos juntos en Senu con diéresis al cap, es difícil, no son más menos ar con una reconciliación superíndice 3N. Son más menos ares gratis, asu que son más menos hemos a lo grande. Ahora bien, Moon ese ayu de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Han pasado por mucho en los últimos aún más menos os, tanto a nivel personal como profesional, y merecen respeto y comprensión superíndice 3N. No son personajes de un cuento de hadas, son seres humanos de carne y hueso. Si deciden volver a estar juntos, será una decisión superíndice 3N suya, y nosotros, como fans, deberíamos apoyarlos y respetar su privacidad. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright N deberíamos aceptarlo y desearles lo mejor en sus vidas. Al fin y al cabo, lo importante es que sean felices, ¿no creen? La felicidad es lo primero. En fin, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso a los últimos rumores sobre Ande y Kerem. Como siempre quiero recordarles que tomen todo esto con pinzas, como una simple especulación superíndice 3N, y que no se dejen llevar por la histeria colectiva. Sean prudentes y no se crean todo lo que ven en internet. Resumiendo, la noticia bomba es que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin podrán estar juntos de nuevo, avivada por su coincidencia en un evento, un colgante misterioso, rumores de cenas secretas y la eterna esperanza de los fans. Recuerden que todo esto son especulaciones y por lo tanto, hay que tomarlas con cautela. No se ilusionen demasiado, no queremos corazones rotos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismecitos jugosos, y saber que hay gente como ustedes al otro lado de la pantalla. Son lo Moon S. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿O piensan que todo esto es simplemente una ilusión superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y si tienen alguna otra información superíndice 3N o rumor que quieran compartir, no duden en hacerlo. La comunidad de chismosos siempre es sedienta de noticias. El chisme es nuestro deporte nacional. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, corran la voz, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraron en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas y por supuesto, mucho drama. Asu que no se lo pierdan. No se arrepentirú Rene. Muchas gracias por ver el vídeo, los quiero muchísimo, y nos vemos en el Plus superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S. Y que el chisme los acompañe más menos